Buen día. Muy bien, buen día, Dios les bendiga. Como dijo el pastor Galito, es el último culto por acá. La semana anterior estuvimos allá igual despidiéndonos de la iglesia en Ceballos. Fue un culto muy emotivo, muy triste, pero contento al mismo tiempo de ver cómo Dios va cumpliendo su propósito, cómo Dios va guiando todo y cómo Dios se encarga de edificar su obra. Es increíble, charlábamos ayer ahí con una familia y veíamos cómo Dios ha ido moviendo todas las cosas, cómo ha preparado gente, y yo creo que es ahí donde Dios se glorifica, cuando la iglesia del Señor sigue amando al Señor, sigue amando a Cristo, sigue glorificando a Dios y buscando su gloria, a pesar de quién se encuentra al frente de la obra. Y cuando escuchaba hoy lo de Baños, se me venía un pasaje ahí a la cabeza de Apocalipsis, cuando dice que es Cristo quien se pasea alrededor de las iglesias, y es Cristo quien sustenta a los pastores. Y cuando veo lo que ha pasado esta semana en Baños, yo le doy la gloria a Dios y digo, wow, Señor, ¿sí? Es real que tú cuidas de tu obra, es real que Él conoce la necesidad de cada iglesia y conoce la necesidad de cada sector, y gloria a Dios por eso, porque si es la obra del Señor, es el Señor quien la sustenta, es el Señor quien la provee y es el Señor quien la mantiene firme. Pero como creyentes muchas veces olvidamos eso, olvidamos quién es Cristo, olvidamos quién es Cristo para la iglesia local y olvidamos quién es Cristo para cada uno de nosotros como creyentes. Nos llamamos cristianos, profesamos una fe cristiana, gracias a Dios, pero nos olvidamos realmente quién es Cristo. Y a veces decimos, bueno, Cristo es mi Salvador, pero Cristo es mucho más que eso. Cristo quiere ser en nosotros mucho más que solo el Salvador. Cristo quiere que nuestra iglesia sea una iglesia cristiana, ¿sí? Porque realmente hagamos lo que dice Cristo, le sigamos a Cristo y vivamos como Cristo quiere que vivamos. Pero a veces olvidamos quién es Cristo. Yo le decía a mi iglesia la semana anterior con la misma enseñanza, digo, es bonito publicar en Facebook, estamparse en camisetas. Si tengo a Cristo, el que tiene a Cristo lo tiene todo, ¿verdad? Más de una vez lo hemos dicho, lo hemos leído en algún lugar, pero uno debe parar un poquito y preguntarse, ¿qué tan real es eso en cada uno de nosotros? ¿Qué tan real es eso en mí? Si realmente teniendo a Cristo lo tengo todo, ¿verdad? Porque en mi caso, Dios siempre me da duro con la salud. Yo creo que el día que dejo de depender de Él, ¡pum!, me enfermo para recordar quién es Él y en quién debo depender. Y uno dice, bueno, si tengo a Cristo lo tengo a todo, pero sin salud no se puede hacer nada, ¿verdad? Si tengo a Cristo lo tengo a todo, pero si falta dinero no puedo hacer nada. Y dice, bueno, ¿qué tan real es que si tenemos a Cristo lo tenemos todo? ¿Qué tan real es? Por ejemplo, es lindo de la iglesia de Baños entender que no necesitó muchísimo dinero para tener un lugar de reunión. Simplemente fue confiar que la obra es de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿confiamos de la misma manera nosotros? ¿Verdad? Esa es la pregunta clave. ¿Qué tan suficiente es Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tan real es la suficiencia de Cristo en nosotros como creyentes? ¿Qué tan suficiente es Cristo para tu vida? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz, mi buen Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos refleja la persona de tu Hijo Jesucristo. Nos muestra su carácter, Señor, nos muestra su bondad hacia nosotros, nos muestra su personalidad, Padre, y nos deja el ejemplo que nosotros debemos imitar, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Confiamos en la promesa de que tu palabra va a producir fruto en nosotros, Señor, de que tu palabra va a producir fruto de vida o de muerte, Señor. Padre, produce un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Danos humildad, Señor, para poder aceptar lo que necesitemos cambiar, para poder creer lo que tú nos pides creer, Señor, y seguirte, Padre. Danos humildad para poder obedecerte, Señor. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esta mañana esté usando tu palabra, Padre, para poder hablar a nuestros corazones,
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia y en el libro de Colosenses. Capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 15. Colosenses capítulo 1 a partir del versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a ver en esta mañana suficiencia de Cristo en la vida del creyente, ¿sí? La suficiencia de Cristo en la vida del creyente. Y vamos a ver tres cosas por las cuales tenemos que entender que Cristo es suficiente. Amén. Sí, Cristo es suficiente. Primero, es porque es el primogénito de toda la creación, ¿sí? Cristo es el primogénito de toda la creación. Dice la palabra de Dios, empieza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Esa palabra imagen hace referencia a una estatua. Vean, por ejemplo, en el Parque Montalvo tenemos la estatua de Juan Montalvo. Ninguno de nosotros lo llegó a, no sé si alguien lo llegó a conocer, pero creo que ninguno de nosotros lo llegó a conocer personalmente. Entonces la referencia que tenemos de Juan Montalvo es por una foto, por una estatua, ¿sí? Porque vamos a la casa de Juan Montalvo y hay mucho de él, pero no lo hemos visto físicamente. Esta palabra imagen significa eso, una representación visible de algo invisible. Cuando Cristo viene a la tierra, dice que Él viene a ser la imagen del Dios invisible. Él viene a ser la forma visible del Dios que nosotros conocemos. Cristo viene a reflejar el carácter de Dios. Cristo viene a reflejar la personalidad de Dios, los atributos de Dios. Cuando vemos a Cristo, nosotros estamos viendo al Padre. Estamos viendo el amor del Padre hacia nosotros, la ira del Padre hacia el pecado, la misericordia del Padre, la bondad del Padre. Estamos viéndola por medio de Jesucristo, ¿sí? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Juan capítulo 1 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer, ¿sí? Dice, bueno, a Dios Padre nadie le ha visto. Nadie le ha podido ver, pero dice, Cristo vino a dar a conocer al Padre. ¿Cómo dio a conocer Cristo al Padre? Por medio de sus atributos, por medio de su obrar. Cuando Cristo obraba, la gente podía mirar cómo obraba Dios también. Podía mirar el carácter de Dios en Cristo, podía mirar los atributos de Dios en Cristo, podía mirar cómo Dios quería obrar en el mundo por medio de Jesucristo. Ahora, de la misma manera nosotros, cuando el mundo nos ve, nosotros tenemos que ser la imagen visible del Cristo no visible. Asimismo, nosotros tenemos la tarea como creyentes de dar a conocer que Cristo realmente es suficiente en la vida del creyente por medio de nuestros actos, por medio de nuestro carácter, por medio de nuestra forma de obrar. El mundo tiene que conocer que Cristo es real. Cuando vemos el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que Jesucristo ora por sus discípulos y dice, y también por todos los que han de creer, en ese caso todos nosotros, y dice que Él oraba para que nosotros seamos uno, como Dios y como Cristo y el Padre son uno, ¿sí? Aunque son una Trinidad, tres personas, siguen siendo un solo Dios, no se pueden dividir por nada. Y dice Cristo, mi oración es para que la iglesia sea de esa manera, para que la iglesia llegue a ser un solo cuerpo, que el mundo los vea y vea que son uno. ¿Con qué propósito, Señor? Y avanza los versículos y dice, para que el mundo conozca que Cristo es real.
para que el mundo conozca que Cristo es real. Hoy la iglesia de Jesucristo es tan difamada en el mundo porque dentro de la iglesia no cumplimos el propósito por el cual como iglesia fuimos creados, por el cual como iglesia fuimos salvados. El Señor nos salva para que ahora nosotros mostremos al mundo que Cristo es real. Y dice, eso solo se va a cumplir cuando haya unidad dentro de la iglesia. Pero no hay unidad dentro de la iglesia porque no entendemos que la unidad se encuentra en Cristo. Tenemos diferente forma de pensar, tenemos diferente carácter, diferente personalidad, porque somos individuos dentro de un mismo cuerpo. Pero toda la diferencia de carácter, personalidad, pensamiento, si lo centramos en Cristo, entonces llegamos a la comunión. Porque vamos a buscar que en la iglesia se haga lo que agrade a Cristo. Lo que Cristo me pide que haga y que refleje el carácter de Cristo. Entonces dejáramos de estar peleando por cosas de que, pero a mí no me gusta esto, pero a mí no me gusta lo otro, pero a mí no me gusta lo otro. Y la Biblia dice, no importa lo que te gusta, porque Cristo es el primero de toda la creación. Y todo debe ser para Él. Porque todo debe ser para dar a conocer que Cristo es real. Todo. Entonces no se trata de venir hoy domingo porque a ti te gusta venir o porque te hace bien. Gracias a Dios si nos hace bien venir un domingo, sino porque así le agrada al Padre que se venga a exaltar, a unir el cuerpo de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿Sí? Esa palabra primogénito es el primero. Muchos cuando leen este pasaje, otras religiones creen que Cristo es un ser creado, ¿sí? Por esta palabra primogénito, pero no significa que es creado, sino que es el principal ante todo, ¿sí? La palabra primogénito es que es el principal ante todo lo demás creado, ¿sí? Es el principal. Cristo no fue un ser creado, Cristo es un ser divino, existió desde antes de que todo existiese, es un ser eterno. Entonces Cristo nunca dejó de ser, ni hubo un inicio en el que Él empezó a ser. Dice que Él es el primero, el principal de toda la creación. Y ahora nos da una razón Pablo y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Porque en Él, ese en Él es dentro de Cristo, siendo usado Cristo como inspiración. Cuando vemos Génesis capítulo 1, vemos que el Padre es quien da la orden de creación, inspirado en la persona de Cristo, y el Espíritu Santo es quien lo ejecuta, ¿sí? Cristo fue la inspiración de la creación, el fin de la creación. Dice que todo lo que fue creado es por medio de Él y para Él, ¿verdad? Y es un versículo que lo hemos leído muchas veces o lo hemos escuchado muchas veces, que por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿eso es una verdad en nosotros como creyentes? Mira lo que dice este pasaje, es algo grandioso, de que tú y yo fuimos creados para Jesucristo. Tú y yo fuimos creados para que entendamos que sobre todos nosotros como criaturas de Dios, Cristo es el principal. Entonces, si entendemos eso, tenemos que entender que nuestra vida ahora se la debemos a Cristo. Porque el inicio de nuestra vida espiritual empieza ¿con quién? ¿Con quién empieza nuestra vida espiritual? Con Cristo, ¿verdad? Cuando decidimos nosotros que no conocíamos al Señor, pecadores, alejados del Señor por culpa del pecado, decidimos depositar nuestra fe en Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo por nosotros, derramar su sangre para limpiar nuestro pecado, morir para pagar el precio del pecado y resucitar para darnos la vida eterna. Cuando nosotros decidimos depositar nuestra fe en la persona de Jesucristo, entonces nosotros iniciamos la vida espiritual en Cristo. Estamos por Él. Pero ahora dice, no se trata solo de estar por Él, se trata de vivir para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas. Y cuando dice todo, ¿qué es? Todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Tu voluntad es para Cristo. Tus deseos son para Cristo. Tus emociones son para Cristo. Tu dinero es para el Señor.
todo, tu tiempo, tu vida, todo ahora le pertenece a Él, ¿verdad? Ahora, ¿es algo real? Es algo real en nosotros como creyentes que decimos, bueno, este dinero que tengo, lo tengo que administrar a la manera del Señor, porque este dinero que tengo es de Él y para Él, ¿verdad? A veces en la iglesia, ¿qué es lo que más nos fastidia que hablen? Del dinero, ¿no es cierto? Del dinero y la vestimenta, dicen, ¿sí? Y uno dice, bueno, escucha, el dinero, cuando David ahí en Crónicas va y entrega todas sus riquezas para la restauración del templo, dice, porque tuyas son, oh Señor, todas las cosas. Ahora, tú entiendes que aunque dices, no, pero es que el dinero que yo gano es de mi sudor de mi frente, yo me rompí la espalda trabajando, pero el Señor te provee. El Señor, y un día le dije a un hermano, dijo, no, es que yo no tengo tiempo para servir porque tengo que trabajar. Digo, puede trabajar todo lo que quiera, que si el Señor no le quiere dar, no importa cuánto trabaje, Él no le va a dar. Y uno tiene que entender que lo que llego a tener es por Cristo, porque Dios me provee. Y si Él me provee lo que yo hoy tengo, entonces es de Él. Y si es de Él, entonces es para Él. Y uno dice, sí, pero tengo deudas que pagar y todo, sí, pero con el Señor también. Estaba viendo el versículo de Malaquías que habían publicado en el tiempo de las ofrendas. Es triste mirar cómo para esa época el Señor le tiene que reprochar al pueblo de Israel y decirle, deja de darme lo peor que tienes. Atrévete a darme lo que yo te pedí. Porque para esa época le daban los peores sacrificios, los peores corderos, los enfermos, los que ya no servían. Dice, bueno, mira, dice, pruébame, le dice el Señor, pruébame, dame lo que es mío y vas a ver cómo yo te doy bendición. Dice, a ver, voy a dar a ver si el Señor me da. No, ¿sí? Voy a dar porque quiero obedecer al Señor, porque sé que para Él son todas las cosas. Sé que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces uno tiene que entender que Cristo va a ser suficiente cuando yo decida entender que todo es de Cristo, que Cristo es el primogénito de toda la creación, que todo es de Cristo, por Cristo y para Cristo, que fuera de Cristo el creyente, ¿qué tiene? Nada. ¿Es real? ¿Es real eso en nuestra vida? Decimos, bueno, Señor, todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti. ¿Es real? Vamos a vivir una vida suficiente en Cristo cuando entendamos y creamos que eso es real. Que mi voluntad es para el Señor. Señor, realmente lo que tú quieras. Cristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces usamos el tiempo de oración como un tiempo para convertirle a Jesucristo, a Dios, en nuestro esclavo y nosotros en su Señor. Dice, no, pero ¿cómo es eso? Sí. Dijimos, Señor, dame esto, Señor, ayúdame con esto, Señor, sáname, Señor, bendíceme. Y todas esas son órdenes. Cuando Cristo dice, te voy a enseñar cómo orar, y dice, Señor, que se haga tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Y era Cristo. Él podía decidir cambiar la voluntad, porque Él es el soberano, es Dios. Pero siendo hombre nos muestra su actitud humana y dice, Señor, que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Lo que tú tienes planeado, Señor, eso hazlo. ¿Cuántas veces oramos así? ¿Cuántas veces, Señor? Bueno, está bien, estoy enfermo, Señor, pero que se haga su voluntad. Que se haga lo que tú deseaste un día, que así sea, Señor. Porque lo que tú deseas es lo mejor que a mí me puede pasar. Porque lo que tú decidiste es lo mejor que yo puedo decidir. Pero ¿cuántas veces estamos en sincronía con la mente de Dios? ¿Cuántas veces deseamos como el salmista y dice, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado? ¿Cuántas veces nos deleitamos en cumplir la voluntad del Padre? Y es porque no entendemos que Él es suficiente. Ahora, ¿qué significa suficiente? ¿Qué entendemos por suficiente? ¿Qué?
No necesitamos nada más, ¿verdad? ¿Vieron cuando decimos con esto es suficiente? ¿Sí? Bueno, ya llegué a lo que necesito. No necesito más. Ahora, ¿Cristo está siendo suficiente? ¿Realmente fuera de Él no necesitamos nada más? Y es por eso que hoy encontramos, con mucho respeto a todas las iglesias que viven queriendo satisfacer el deseo de la gente en lugar del deseo de Dios. Por eso encontramos mucha gente que va de iglesia en iglesia y que aquí no me gusta lo que cantan, acá no me gusta cómo se visten, acá no me gusta cómo predican, acá no. Y en ninguna iglesia están conformes, porque creemos erradamente que la iglesia es para que tú te sientas bien, para que yo me sienta bien. Y no es así. El domingo, cuando toda la iglesia se reúne, es para satisfacer el deseo de Dios. Es porque entiendo que Cristo es suficiente y que si me encuentro con el resto del cuerpo de Cristo, entonces ese es mi gozo, el saber que mis hermanos están bien. No vengo a la iglesia a ver cómo está el resto de la iglesia, a ver cómo viene vestido, qué ahora me muestra. No, vengo porque entiendo que somos el cuerpo de Cristo y que como cuerpo de Cristo existe la necesidad de estar congregados. La necesidad. Porque fuimos salvados por Él y para Él. Tu salvación es para cumplir el propósito eterno de Dios. Si Dios un día decidió salvarte, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Tiene una parte para ti en el cuerpo de Cristo. Y si tú no cumples ese propósito, entonces estás frenando lo que Cristo puede hacer con esta iglesia. Porque la obra en Pinjo, así como en la de Ceballos, va a seguir avanzando cuando cada uno de nosotros entendamos que somos por Él y para Él. Que lo que Él me pide como iglesia que haga, yo lo voy a hacer. No, pero no tengo tiempo. Voy a darme el tiempo porque entiendo que Él tiene un propósito para mí. Y que si yo no cumplo ese propósito, nadie más lo va a cumplir. Nadie más. Nadie más lo va a cumplir. Dios te puso una tarea en tus manos y esa es la tarea que debes cumplirla. Dice, no, pero es que el resto no viene. No, pero tu vida es para el Señor. Tu vida es por Él y para Él. Independientemente de lo que el resto haga, tu vida es por Él y para Él. No vas a poder estar un día delante del Señor y decir, Señor, pero es que nadie más quiso hacerlo. El Señor dice, pero tú podías hacerlo. Pero tú podías cumplir lo que nadie más quiso cumplir. Pero eso va a pasar cuando entendamos que Cristo es suficiente. Que satisfacer el deseo de Cristo va a producirme gozo. Que el satisfacer la voluntad de Dios es satisfacer mi voluntad. Porque ahora mi voluntad es para el Padre. Porque Él es para mí todo. Y fuera de Él no existe bien, dice un corito, ¿verdad? Pero ¿es real eso en nosotros? Cristo no es suficiente hasta que no entendamos que fuimos creados por Él y para Él. Todo. Y mira lo que dice, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra subsistir tiene dos significados. El primero es alabar y el otro sostenerlo, ¿sí? El primero es alabar, dice, bueno, todo fue creado por Él y todas las cosas a Él le alaban, ¿sí? Todas las cosas a Él le alaban, la creación alaba a su Creador. Pero no solo eso, sino que dice, y todas las cosas son sostenidas por Cristo. Cristo es quien mantiene en el lugar cada una de las cosas. Y hoy uno cuando se da cuenta, cuando llevamos vidas que vivimos tambaleando, es porque no estamos satisfechos en Cristo. Porque el estar satisfecho en Cristo, Él hace que mi vida esté firme en los caminos del Señor. Pero cuando andamos tambaleando entre el mundo y el Señor, es porque no entiendo quién es Cristo. No entiendo que mi vida ahora es para Él y que si mi vida es para Él, Él me exige santidad. Que si mi vida es para Él, Él me exige justicia. Que si mi vida es para Él, me exige bondad, me exige a ayudar al cuerpo, vivir con mi cuerpo, servir en el cuerpo, mostrar quién es Cristo. Y cuando yo deje de hacer eso, entonces vamos a empezar a tambalear.
Porque la vida cristiana es cristiana porque está basada en Cristo. Y el día en que Cristo deje de ser el centro, empezamos a jugar con el pecado. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces no hemos caído y cuando nos damos cuenta es porque hemos estado muy apartados del Señor, pero dentro de la iglesia? ¿O no? ¿Cuántas veces hemos venido un domingo a la iglesia sin estar bien con el Señor? Y no significa que hay que venir cuando se está bien, no me malentiendan. Pero el tema es que vivimos muy alejados del Señor, pero cumpliendo religiosamente un domingo en el culto. Pero el Señor quiere tu vida. Y la única forma de mantenerte firme, querido hermano, es poniendo a Cristo como base de tu vida. Poniendo a Cristo como base de tu matrimonio. Poniendo a Cristo como base de la iglesia. Porque si tu matrimonio es como tú quieres y imponer tu reino antes que el reino del Señor, ahí empiezan los problemas. Porque si tu vida, si mi vida es como yo quiero, en lugar de buscar el reino de Dios, ahí empiezan los problemas. Pero nos gusta buscar nuestro reino antes que el reino de Dios. Y acá dice, la única forma de que todo se mantenga en su lugar es en Cristo, porque en Él todas las cosas subsisten. Todas las cosas se mantienen en su lugar por medio de Cristo. Y eso es algo lindo con lo que pasa hoy en Baños, que yo le decía a mi iglesia en Ceballos, no hay iglesia que se cierre si fue Cristo quien la empezó. No hay iglesia que se cierre si fue Dios quien la inició. No hay iglesia, porque Dios sostiene, y dice que Dios sostiene a la obra tanto como al pastor. Dios sostiene, hermanos, ustedes podrán agarrarle al pastor Galito y decirle todo lo que quieran, ¿sí? Pero es Cristo quien lo sostiene. Es lo que dice la palabra de Dios. Tal vez no podemos ver ahí sosteniéndole los brazos, pero Él no va a salir de la obra de Dios hasta que Dios lo quiera fuera de la obra de Dios. Y mientras tanto es Dios quien lo va a sostener. Porque un día vamos a rendir cuentas delante de ese Dios que nos sostuvo. Y uno tiene que entender que la iglesia es igual. Nadie va a poder derrumbar la iglesia porque es Dios quien la sustenta. Es Dios quien la sustenta. Spurgeon decía, lo peor que puedes hacer es hablar mal de un siervo de Dios. Dice, habla de su doctrina, habla de su pensamiento, pero nunca de su persona, porque estás hablando de un siervo escogido por el Señor. Entonces lo que tenemos que entender es que si todo es para Cristo, todo es de Cristo, todo es por Cristo, no puedo yo intentar dañar la obra de Dios, porque es de Él, por Él y para Él. Y dice Corintios que el día en que yo lo dañe, voy a recibir el mismo daño. Entonces no se trata de es que no me gusta, es que no me parece, es que no esto, no, obedece al Señor. Recuerda que todo es por Él y para Él. ¿Quieres una vida satisfecha en el Señor? Recuerda que fuiste creado por Él y para Él. Y que todo lo que hagas, todo, absolutamente todo, se lo debes a Él. Y que debe ser para Él. Amén. Para agradarle a Él. Segundo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, y Él es antes de todas las cosas, versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dice que Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Todos nosotros, si no el templo, cada uno de nosotros, todos los que han depositado su fe en la persona de Jesucristo, somos la iglesia del Señor. Todos los que han decidido nuevamente un día creer en el sacrificio que Cristo hizo por tu vida y por mi vida, somos la iglesia del Señor. Ahora, acá dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? ¿Qué pasa si nos cortan la cabeza? ¿Qué pasa si nos cortan la cabeza? ¿Qué? ¿El cuerpo? Se cae, muere. ¿Sí? El cuerpo muere. Y ahí es porque cuántas iglesias van muriendo.
Porque olvidaron que Cristo es la cabeza y pusieron a un hombre común y corriente que se equivoca, que tiene fallas, que sigue pecando, ¿sí? Ponen toda la confianza de la iglesia en esa persona y sacan a Cristo del lugar. Yo dice, pero ¿puede haber una persona, una iglesia, sin tener a Cristo como cabeza? Sí que puede haber. ¿Vieron la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3? Le escribe Jesús y le dice todo, que es la iglesia tibia, ¿sí? No eres fría ni caliente, por cuanto te vomitaré de mi boca. Y va avanzando y dice, he aquí, yo estoy a la puerta ahí, llamo. Una iglesia que servía a Dios sin tener comunión con Dios. Se reunían, hacían actividades, hacían todo, pero Cristo dice, yo estoy tocando la puerta, a ver si me dejas entrar. Y dice, pero ¿cómo? En una iglesia que le cantan al Señor, que le buscan al Señor, que leen la palabra del Señor, ¿cómo puede estar el Señor fuera? Sí. Porque si Cristo no es la cabeza, entonces Cristo no está en la iglesia. Porque Cristo es la cabeza, dice, del cuerpo que es la iglesia. Cristo es quien da la orden al cuerpo, ¿verdad? Si nos cortan la cabeza, el cuerpo muere. Es igual en la iglesia, Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, entonces la iglesia, hombres y mujeres, tienen que estar sometidos a Él. Ahí están los varones que dicen, pero mi mujer no se somete, ¿sí? Tú también tienes que someterte a Cristo. Tú también, como varones, también tenemos la obligación de sumisión a Cristo. Y la obediencia debe estar a Cristo. Yo le digo siempre a mi iglesia ahí en Ceballos, tú pides que tu hijo le obedezca al pastor, pero tú no le obedeces, ¿sí? Tú pides que tu hijo no hable mal del pastor, pero tú murmuras de él. Entonces enseñemos con el ejemplo. Tú le pides obediencia a tu hijo, pero tú no obedeces a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué me tiene que obedecer? Él me tiene que obedecer. Bueno, ve a predicar. No tengo tiempo. ¿Sí? Pero creemos que los hijos deben tener el tiempo para hacer lo que nosotros decimos. Pero nosotros podemos hacerle esperar al Señor porque no tenemos tiempo para obedecer lo que Él nos pide. ¿No nos ha pasado eso? Queremos que nos obedezcan, pero no queremos obedecer. Y Él es la cabeza. No hay opción. Muchas veces se predica el señorío de Cristo como una opción en la vida del creyente. Y no es así. Cristo es Señor. Nos guste o no nos guste, Cristo es Señor. Ahí en Romanos capítulo 9 dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor. El señorío de Cristo en la vida del creyente no es una opción. Y a veces por creer que es una opción, olvidamos que Él es la cabeza. Entonces me quejo porque a mí en esta iglesia no me gustan los himnos. A mí en esta iglesia me exigen mucho. A mí en esta iglesia esto y en esta iglesia lo otro. Dice, bueno, obedece a Cristo. Y si Cristo te pide eso, que le agrades con lo que cantas, que le agrades cómo te vistes, que le agrades cómo te comportas, entonces es obedecer. Porque no me está pidiendo un líder, me lo está pidiendo la cabeza del cuerpo, que es Cristo. ¿Pero nos importa lo que dice Cristo? ¿Nos importa lo que dice Cristo? Ese es el gran problema de la iglesia actual, no de Pinjo, porque yo no vengo acá muy seguido, sí, pero de la iglesia a nivel mundial. Y hoy por eso vemos tantas iglesias que se vienen levantando, se me fue el nombre, iglesia emergente. ¿Sí? Iglesias que tienen que acostumbrarse y tomar la forma de la sociedad para poder impactar la sociedad. Es triste como en Argentina una iglesia les llevó a los guachiturros que estaban de fama hace unos años a la iglesia para invitar jóvenes. En la mitad del concierto pararon y predican el evangelio. Y gloria a Dios porque gente fue salva. Pero ¿cómo fue salva? ¿Cómo puedes llamar gente salva si usas recursos mundanos para poder predicar el evangelio de santidad? Un evangelio que refleja la santidad del Señor, predicado en algo mundano. Y uno dice, pero el evangelio fue predicado. ¿Pero cómo? Y hoy andamos buscando iglesias de esa manera,
que quieran satisfacer mi deseo, que canten mi música, que prediquen lo que me gusta. Y por eso es que cada vez hay menos libros de teología, menos libros de doctrina, y hay más libros de claves para ser una familia feliz, claves para un ministerio exitoso, claves para esto y claves lo otro. La clave es Cristo. Fuera de Cristo no hay otra clave. Agrada al Señor, vive por Él y para Él, y verás cómo tu matrimonio tiene éxito, cómo tu iglesia tiene éxito, cómo tu vida tiene éxito, porque estás haciendo por medio de Él y para Él, y de Él viene la recompensa, de Él viene el empobrecer o el enriquecer, de Dios, nadie más. Pero si olvidamos que Cristo es la cabeza, entonces vamos a tratar de llevar a la iglesia a nuestra manera. Y vamos a dejar de ser el cuerpo de Cristo y vamos a empezar a ser el cuerpo de Galito, ¿sí? Porque nos va a importar más lo que Galito diga, lo que Galito piense, lo que Galito pida. Y bajamos nuestra mirada. Entonces, si Galito se equivoca, entonces todos, ¿verdad? No le decimos a él, pero todos murmuramos. Porque bajamos nuestra mirada y olvidamos que la cabeza es Cristo. Olvidamos que Él es quien sustenta la iglesia. Olvidamos que Él es el propósito de la iglesia. Y que si hoy domingo estoy acá, es por Él y para Él. Vengo a cantar para alabarle a Cristo, no al pastor Galo. Hay un libro que me gusta mucho, que yo le recomiendo siempre a mi iglesia. Se llama Santo y Humano. ¿Sí? Santo y humano. Es la necesidad de la iglesia en entender que su pastor es santo, pero sigue siendo humano, y que se va a equivocar, va a cometer fallas, tiene cansancio también a veces, tiene ira también a veces, ¿o no? ¿Quién nunca se enoja? Bueno, él también. Por eso nuestra mirada debe estar en Cristo, porque el pastor Galito, dice Pablo, es lo que Dios usa para el cuidado de su iglesia, pero Cristo es la cabeza. ¿Y Cristo se equivoca? No, Cristo es sabio, Cristo es soberano, Cristo es el que sustenta. Entonces, si nuestra mirada está en Él, vamos a saber lo que Cristo quiere para su iglesia. Vamos a obedecer a Cristo porque Él me lo pide. Eso es muy importante entender. Y última, pasa rapidito el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta las 9, ¿verdad, pastor? Ahorita acabamos entonces. Sí, dice, porque Él es la cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los muertos, miren, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia es ocupar el primer lugar, ¿sí? Eso es lo que quiere Cristo. Y el propósito de la carta de Colosenses es la supremacía de Cristo en la vida del creyente. Cristo quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Cristo quiere ocupar el primer lugar en la iglesia. Cristo quiere ocupar el primer lugar en tu hogar. Porque esa es la meta del creyente, que Cristo sea el todo. Que si mi hogar marcha bien, es porque entiendo que Cristo es cabeza de mi hogar. Que si la iglesia marcha bien, entiendo porque Cristo es cabeza de la iglesia. Que si mi vida marcha bien, entiendo que Cristo es mi cabeza. Y que fuera de Él, nada puedo hacer mejor. Que lo que Él desea para mí es lo mejor que yo puedo decidir. Y último, este es bien cortito. Primero, es suficiente porque es el primogénito, es suficiente porque es la cabeza, y tercero, es suficiente porque es el principio de reconciliación. De reconciliación. No hay nada que pueda dañar más una iglesia que son pleitos dentro de la iglesia. No hay nada que pueda dañar más la iglesia. No hay nada, porque ahí rompemos el propósito de la iglesia, que es la unidad. Cuando no hay reconciliación, se rompe el principio de unidad. Y acá dice, porque en Él, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de la cruz. Vamos a 2 de Corintios y con ese versículo acabamos. 2 de Corintios capítulo 5, dice, verso 18. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Lo que dice el versículo anterior.
Sí, que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso viene de Dios. El hacerte nueva criatura viene de Dios. El hacer que tu vida vieja pase viene de Dios, y que todo sea hecho nuevo viene de Dios. Es lo que dice este versículo. Todo esto, lo que se habla anterior, viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y Dios encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos que entender lo que dice acá, y dice, lo que rompe primero la unidad del cuerpo de Cristo es falta de reconciliación. Si Cristo es suficiente en tu vida, tienes que entender que Cristo nos dejó el principio de reconciliación, ¿sí? ¿Cuál es el principio de reconciliación? Que Él decidió no tomar en cuenta nuestro pecado y acercarse al hombre para perdonarlo. Dios, siendo santo, decide no tomar en cuenta el pecado de su pueblo y decide acercarse a su pueblo por medio de Jesucristo y perdonarlo. Dice la Biblia, nosotros que estábamos alejados de Dios, por medio de Jesucristo fuimos hechos cercanos. Habiendo sido enemigos, fuimos hechos cercanos también con Dios, por medio de Jesucristo. Ahora dice, si tú entiendes que Cristo te perdonó sin tomar en cuenta tus pecados, es nuestra función ahora como iglesia entender que tenemos ese ministerio de reconciliación. No solamente dentro de la iglesia local, de entender que no existe el ese hermano no me cae bien, es que ese hermano no le puedo ver, sino que es mi deber acercarme a este hermano y poder arreglar las cosas, porque si no se rompe el principio de unidad en el cuerpo de Cristo. Porque mi deber como iglesia es mostrar este principio de reconciliación. Y no solo dentro de la iglesia, sino que dice que el mundo entienda que Dios vino para reconciliar consigo mismo el mundo, la evangelización. Es deber de cada creyente mantener el ministerio de la reconciliación dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que todo el mundo conozca que hubo un Dios santo que dio el primer paso para perdonar a un mundo pecador por medio de Jesucristo. Y ese es el ministerio que como iglesia tenemos. Pero, ¿creemos que el Evangelio es real? ¿Creemos que el Evangelio es real? ¿Sí, seguros? ¿Y por qué no lo predicamos? ¿Por qué no lo predicamos? ¿Vieron cuando una mujer está embarazada y ya da a luz? Con Julie pasó eso, que dio a luz y una hermana decía, tomará bastante coladita, ¿sí? La doctora de ahí de Elías dice, no, solo con agua está bien. Y en Ceballos es come y come y coma. Si no sale gordita de la dieta, no hizo bien la dieta, ¿sí? Y entonces cada uno de ellos recomiendan eso porque les funcionó, ¿o no? Dice, es que si no toma coladita no va a tener mucha leche para el bebé. Y la de Elías dice, pero si toma solo agua también va a tener leche para el bebé. A la una y a la otra les funcionó, ¿o no? Por eso es que recomiendan. Ahora, ¿a ti te funcionó el Evangelio? ¿Fue eficaz el Evangelio en tu vida? ¿Y por qué no hablarlo? ¿Por qué no hablarlo? A veces decimos, no, es que ese doctor es buenísimo. Bueno, Cristo también. ¿Por qué no predicarlo? Porque Cristo no es suficiente. Prefiero una amistad ganada antes que un amigo perdido por predicar el Evangelio. Cristo no es suficiente. Nos gusta más convivir con la sociedad que agradar al Padre. Cristo no es suficiente. Porque si Cristo es suficiente, entiendo que mi vida es por Él y para Él. Si Cristo es suficiente, entiendo que Él es la cabeza de la iglesia y mi único deber dentro de la iglesia es someterme y obedecer a Cristo. Y tercero, si entiendo que Cristo es suficiente, voy a hablar de Él. Porque el callarme de Él solo demuestra que Él no es real en mí. Que el Evangelio no fue efectivo, que siempre hay algo mejor que Él. Amén. Vamos a orar.